Muy buenos días. Este casi no hizo ruido. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto toda la bola de confundidos que está en el medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Yo soy Barbitas de la Sierra. Y fíjate que ¿desde cuándo? Pues la neta, los libros huelen más rico. Bueno, no. Mis tres olores favoritos, güey, son cuando se ponen perfume las señoritas y pasan, ¿no? Que dejan como que una estela deliciosa de amor y destrucción. El olor de los libros. Y honestamente, el de la gasolina, miñero. Pero solo cuando voy a la gasolinera. No crean que me gusta remojar una estopa ni nada, por lo menos. Pero bueno, estábamos en un espacio cultural. Y fíjate que caminando por la biblioteca me encontré este libro de Jorge Luis Borges, El Aleph. Y no sé mucho de Jorge Luis. Bien igualado, como si fuera a comer a mi casa el vato, güey. Pero sé que es uno de los escritores del país de los meseros, perdón, de Argentina, más reconocidos, y que además mucha de su litografía, güey, mucha de su biografía o de su bibliografía sí la hemos leído, sí la hemos escuchado, sí la hemos visto en muchos lados. Es un poeta, es un señor que hace cuentos, y voy a leer un poco más de él. La verdad, no sabía si iba a grabar hoy y decidí si hacerlo en los últimos 5 minutos, entonces así es la vida. Así que bueno, esto es Jorge Luis Borges, El Aleph. La verdad no sé mucho de él, entonces me voy a evitar mis comentarios porque podrían ser puras opiniones y uy, güey, la neta no nos llevamos bien esa gente y yo. Así que vamos a leer la contraportada. La obra de Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 1897, se encuentra ya al margen de discusiones y controversias. Diríase que, acogida al privilegio de la extraterritorialidad, el saber y la sensibilidad de su autor se hallan unidos por 1000 lazos con la cultura de todos los países y épocas. Un plebiscito casi universal la ha proclamado por encima de diferencias idiomáticas, posiciones ideológicas o doctrinarismos de escuela, como una de las escasas empresas literarias de nuestro siglo que ha inventado nuevas realidades y explorado territorios ignorados. El habitual rastreo de influencias y precedentes solo ofrece aquí una vaga utilidad erudita. Borges, que reconoce su deuda con De Quincey, Stevenson, Shaw y Chesterton, en un caso de auténtica mutación literaria, tampoco prometen grandes resultados los esfuerzos por residenciar en una provincia del mundo de las letras una creación que se resiste a la clasificación y al encasillamiento. Borges ha inaugurado un género. Este volumen reúne 18 relatos, quizás los más elogiados y citados sean El Aleph, que da título al libro, El Inmortal, Los Teólogos, De Tuches Requiem y La Espera, que muestran las posibilidades expresivas de la estética de la inteligencia borgiana, inimitable función de mentalidad matemática, profundidad metafísica y capacitación poética del mundo. Otros títulos del gran escritor argentino, publicados en esta misma colección, son Ficciones, Historia de la Eternidad, Historia Universal de la Infamia, El Hacedor, Obra Poética y El Informe de Brody. Y la verdad sí quería, ¿desde cuándo tengo por ahí un libro nuevo que me recomendaron a través del chat? En este momento mi memoria de teflón no me permite recordar quién es. Sobre el que dicen que es el Edgar Allan Poe argentino, güey. Yo en lo personal tengo un tema con el país, tengo un tema con muchas cosas, pero eso no quiere decir que en un ejercicio de resistencia cultural no podamos darnos el lujo, no podamos darnos la oportunidad de conocer un poco más sobre sus literarios. Estoy seguro que yo le caigo gorda a mucha gente y no por eso van a dejar de darle su lugar a mi país, el mejor país del mundo, que es México. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos, ni opiniones personales que no te importan, esto es El Aleph, de Jorge Luis Borges. Libro de bolsillo de Alianza Editorial. Primera edición en el libro de bolsillo 1971. La segunda en el 72, la tercera en el 74 y la cuarta en el 75. Fíjate que sí leí, güey, que cuando lo escribió luego lo editó y lo volvieron a lanzar. Eso lo hice 5 minutos antes de sentarme a grabar. Obvio, para estar preparado como comentarista de la tele. El Inmortal. Perdón. El Inmortal. Solomon said, "There is no new thing upon the earth, so that
as a Plato had an imagination, that all knowledge was but remembrance. So Solomon giveth his sentence, that all nobility is but oblivion. Francis Bacon, Essays 53. No. ¿Sí? 58. Salomón dijo: no hay nada nuevo en la tierra. Como Platón tuvo una imaginación, que todo el conocimiento no es, pero sí un recuerdo. Salomón entonces dijo su sentencia, su párrafo, que todo lo nuevo es, pero el olvido. No sé, güey. X. En Londres, a principios del mes de junio en 1929, el anticuario Joseph Cartalifus de Esmirna ofreció la presencia de Lucinge los 6 volúmenes en cuanto menor, 1715 a 1720, de la Ilíada de Pope. La princesa los adquirió. Al recibirlos, cambió unas palabras con él. Era, nos dice, un hombre consumido y terroso, de ojos grises y barba gris, de rasgos singularmente vagos. Se manejaba con fluidez e ignorancia en diversas lenguas. En muy pocos minutos, pasó del francés al inglés y del inglés a una conjunción enigmática del español de Salónica y de portugués de Macao. En octubre, la princesa oyó por un pasajero del Zeus que Cuartafilius habrá muerto en el mar, al regresar a Esmirna, y que lo habían enterrado en una isla de Ios. En el último tomo de la Ilíada halló este manuscrito. El original está redactado en inglés y abunda en latinismos. La versión que ofrecemos es literal. 1. Que yo recuerde, mis trabajos empezaron en un jardín de Tebas, Hecatomplios, cuando Diocleciano era emperador. Yo había militado sin gloria en las recientes guerras egipcias. Yo era tribuno de una legión que estuvo acuartelada en Berenice, frente al Mar Rojo. La fiebre y la magia consumieron a muchos hombres que codiciaban magnánimos el acero. Los mauritanos fueron vencidos. La tierra que antes ocuparon las ciudades rebeldes fue dedicada eternamente a los dioses plutónicos. Alejandría, debelada, imploró en vano la misericordia del César. Antes de un año, las legiones reportaron el triunfo, pero yo logré apenas divisar el rostro de Marte. Esa privación me dolió y fue tal vez la causa de que yo me arrojara a descubrir por temerosos y difusos desiertos la secreta ciudad de los inmortales. Mis trabajos empezaron, he referido, en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba, mis esclavos dormían. La luna tenía el mismo color de la infinita arena. Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente. A unos pasos de mí, rodó el caballo. Con una tenue voz insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad. Le respondí que era el Egipto, que alimentaba las lluvias. Otro es el río que persigo, replicó tristemente. El río secreto que purifica de la muerte a los hombres. Oscura sangre le emanaba del pecho. Me dijo que su patria era una montaña que está al otro lado del Ganges, y que en esta montaña era fama que si alguien caminara hacia el occidente, donde se acababa el mundo, llegaría al río cuyas aguas dan la inmortalidad. Agregó que en la margen ulterior se eleva la ciudad de los inmortales, rica en baluartes y anfiteatros y templos. Antes de la aurora, murió, pero yo determiné descubrir la ciudad y su río. Interrogados por el verdugo, algunos prisioneros mauritanos confirmaron la relación del viajero. Alguien recordó la llanura erisea, en el término de la tierra, donde la vida de los hombres es perdurable. Alguien, las cumbres donde nace el Pactolo, cuyos moradores viven un siglo. En Roma, conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Ignoro si creí alguna vez en la ciudad de los inmortales. Pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla. Flavio, procónsul de Gretulia, me entregó 200 soldados para la empresa. También recluté mercenarios, que se dijeron conocedores de los caminos y que fueron los primeros en desertar. Los hechos ulteriores han deformado hasta lo inextricable el recuerdo de nuestras primeras jornadas. Partimos de Arsínoe y entramos en el avasado desierto. Atravesamos el país de los trogloditas, que devoran serpientes y carecen del comercio de la palabra. El de los garamantas, que tienen las mujeres en común y se nutren de leones. El de los águilas, que solo veneran el tártaro. Fatigamos otros desiertos, donde es negra la arena, donde el viajero debe usurpar las horas de la noche.
pues el fervor del día es intolerable. De lejos, divisé la montaña que dio nombre al océano. En sus laderas crece el eufobrio, que anula los venenos. En la cumbre habitan los sátiros, nación de hombres ferales y rústicos, inclinados a la lujuria. Que esas regiones bárbaras donde la tierra es madre de monstruos pudieran albergar en su seno a una ciudad famosa, a todos nos pareció inconcebible. Proseguimos la marcha, pues hubiera sido una afrenta retroceder. Algunos temerarios durmieron con la cara expuesta a la luna. La fiebre los ardió. En el agua depravada de las cisternas otros bebieron la locura y la muerte. Entonces comenzaron las deserciones. Muy pocos después, los motines. Para reprimirlos, no vacilé ante el ejercicio de la severidad. Procedí rectamente, pero un centurión me advirtió que los sediciosos, ávidos de vengar la crucifixión de uno de ellos, maquinaban mi muerte. Huí del campamento con los pocos soldados que me eran fieles. En el desierto los perdí, entre los remolinos de arena y la vasta noche. Una flecha cretense me laceró. Varios días erré sin encontrar agua, un solo enorme día multiplicado por el sol, por la sed y por el temor de la sed. Dejé el camino al habitirio de mi caballo. En el alba, la lejanía se erizó de pirámides y de torres. Insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto. En el centro había un cántaro. Mis manos casi lo tocaban. Mis ojos lo veían, pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo. Al desenredarme por fin de esa pesadilla. Número 2. Al desenredarme por fin de esa pesadilla, me vi tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra, no mayor que una sepultura común, superficialmente excavado en el agrio declive de una montaña. Los lados eran húmedos, antes pulidos por el tiempo que por la industria. Sentí en el pecho un doloroso latido, sentí que me abrazaba la sed. Me asomé y grité débilmente. Al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro, entorpecido por escombros de harina. En la opuesta margen resplandecía bajo el último sol, o bajo el primero, la evidente ciudad de los inmortales. Vi muros, arcos, frontispicios y foros. El fundamento era una meseta de piedra, un centenar de nichos irregulares, análogos al mío, surcaban la montaña y el valle. En la arena había pozos de poca hondura. De esos mezquinos agujeros y de los nichos emergían hombres de piel gris, barba negligente, desnudos. Creí reconocerlos. Pertenecían a la estirpe bestial de los trogloditas, que infestan las riberas del Golfo Arábico y las grutas etiópicas. No me maravillé de que no hablaran y de que devoraran serpientes. La urgencia de la sed me hizo temerario. Consideré que estaba a unos 30 pies de la arena. Me tiré, cerrados los ojos, atadas a la espalda las manos, montaña abajo. Hundí la cara ensangrentada en el agua oscura. Bebí como se abrevan los animales, antes de perderme otra vez en el sueño y en los delirios. Inexplicablemente repetí unas palabras griegas. Los ricos teucros de Celea, que beben el agua negra del Esepo. No sé cuántos días y noches rodaron sobre mí, doloroso, incapaz de recuperar el abrigo de las cavernas, desnudo de la ignorada arena. Dejé que la luna y el sol jugaran con mi aciago destino. Los trogloditas, infantiles en la barbarie, no me ayudaron a sobrevivir o morir. En vano les rogué que me dieran muerte. Un día, con el filo de un pedernal rompí mis ligadoras. Otro, me levanté y pude mendigar o robar. Yo, Marco Flaminio Rufo, tribuno militar de una de las regiones de Roma, mi primera detestada ración de carne de serpiente. La codicia, de ver a los inmortales, de tocar la sobrehumana ciudad, casi me vedaba dormir. Como si penetraran mi propósito, no dormían tampoco los trogloditas. Al principio inferí que me vigilaban, luego que se habían contagiado de mi inquietud. ¿Cómo podrían contagiarse los perros? Para alejarme de la bárbara aldea, elegí la más pública de las horas, la declinación de la tarde, cuando casi todos los hombres emergen de las grietas y de los pozos y miran el poniente, sin verlo. Oré, en voz alta, menos para suplicar el favor divino que para intimidar a la tribu con palabras articuladas. Atravesé el arroyo que los medanos entorpecen y me dirigí a la ciudad. Confusamente me siguieron 2 o 3 hombres. Eran, como los otros de ese linaje, de menguada estatura. No inspiraban temor sino repulsión.
Debí rodear algunas hondonadas irregulares que me parecieron canteras. Ofuscado por la grandeza de la ciudad, yo la había creído cercana. Hacia la medianoche pisé, erizada de formas idolátricas en la arena amarilla, la negra sombra de sus muros. Me detuvo una especie de horror sagrado. Tan abominadas del hombre son la novedad y el desierto que me alegré de que uno de los trogloditas me hubiera acompañado hasta el fin. Cerré los ojos y aguardé, sin dormir, que relumbrara el día. He dicho que la ciudad estaba fundada sobre una meseta de piedra. Esta meseta, comparable a un acantilado, no era menos ardua que los muros. En vano fatigué mis pasos. El negro basamento no descubría la menor irregularidad. Los muros, invariables, no parecían consentir una sola puerta. La fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna. En el fondo había un pozo, en el pozo una escalera, que se abismaba hacia la tiniebla inferior. Bajé por un caos de sórdidas galerías. Llegué a una vasta cámara circular apenas visible. Había 9 puertas en aquel sótano. 8 daban a un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara. La 9ª, a través de otro laberinto, daba a una segunda cámara circular, igual a la primera. Ignoro el número total de las cámaras. Mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron. El silencio era hostil y casi perfecto. Otro rumor no había en esas profundas redes de piedra que un viento subterráneo, cuya causa no descubrí. Sin ruido, se perdían entre las grietas hilos de agua derrumbada. Horriblemente me habitué a ese dudoso mundo. Consideré increíble que pudiera existir otra cosa que sótanos provistos de 9 puertas, y que sótanos largos que se bifurcaran. Ignoro el tiempo que debí caminar bajo tierra. Sé que alguna vez confundí, en la misma nostalgia, la atroz aldea de los bárbaros y mi ciudad natal entre los racimos. En el fondo de un corredor, aún no previsto, un no previsto muro me cerró el paso. Una remota luz cayó sobre mí. Alcé los ofuscados ojos. En lo vertiginoso, en lo altísimo, vi un círculo de cielo tan azul que pudo parecerme púrpura. Unos peldaños de metal escalaban el muro. La fatiga me relajaba, pero subí, solo deteniéndome a veces para torpemente sollozar de felicidad. Fui divisando capiteles y astrafalos, fontones triangulares y bóvedas, confusas pompas de granito y de mármol. Así, me fue deparado ascender de la ciega región de negros laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad. Emergí a una suerte de plazoleta, mejor dicho de patio. Lo rodeaba un solo edificio de forma irregular y altura variable. A ese edificio heterogéneo pertenecían las diversas cúpulas y columnas, antes que ningún otro rasgo de este monumento increíble, me suspendió lo antiquísimo de su fábrica. Sentí que era anterior a los hombres, anterior a la tierra. Esa notoria antigüedad, aunque terrible de algún modo para los ojos, me pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales. Cautelosamente al principio, con indiferencia después, con desesperación al fin. Erré por escaleras y pavimentos de inextricable palacio. No mames, imagínate, obrero inmortal, güey, qué horribles palabras, güey. Obrero e inmortal no son palabras que deberían de ir juntas, güey. Después averigüé que eran incontables la extensión y la altura de los peldaños, hecho que me hizo comprender la singular fatiga que me infundieron. Este palacio es fábrica de los dioses, pensé primeramente. Exploré los inhabitados recintos y recogí: los dioses que lo edificaron han muerto. Noté sus peculiaridades y dije: los dioses que lo edificaron estaban locos. Lo dije, bien lo sé, con una incomprensible reprobación que era casi un remordimiento, con más horror intelectual que miedo sensible. A la impresión de enorme antigüedad se agregaron otras cosas: la de lo interminable, la de lo atroz, la de lo complejamente insano. Yo había cruzado un laberinto, pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y repugnó. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. En el palacio, que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin. Abundaba en el corredor sin salida, la alta ventana inalcanzable, la aparatosa puerta que daba a una celda o a un pozo, las increíbles escaleras inversas con los peldaños y la balaustrada hacia abajo. Otras, adheridas aéreamente al costado del muro, de un muro monumental, morían sin llegar a ninguna parte. Al cabo de 2 o 3 giros en la tiniebla superior de las cúpulas, ignoro si todos los ejemplos que he enumerado son literales,
sé que durante muchos años infestaron mis pesadillas. No puedo ya saber si tal o cual rasgo es una transcripción de la realidad o de las formas que desatinaron mis noches. Esta ciudad, pensé, es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir, y de algún modo compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz. No quiero describirla, un caos de palabras heterogéneas, un cuerpo de tigre o de toro, en el que pulularán monstruosamente, conjugados y odiándose, dientes, órganos y cabezas. Pueden, tal vez, ser imágenes aproximativas. No recuerdo las etapas de mi regreso, entre los polvorientos y húmedos hipogeos. Únicamente, sé que no me abandonaba el temor de que, al salir del último laberinto, me rodeara otra vez la nefanda ciudad de los inmortales. Nada más puedo recordar. Ese olvido, ahora insuperable, fue quizá voluntario. Quizá las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que en algún día, no menos olvidado también, he jurado olvidarlas. Número 3. Quienes hayan leído con atención el relato de mis trabajos recordarán que un hombre de la tribu me siguió como un perro podría seguirme, hasta la sombra irregular de los muros. Cuando salí del último sótano lo encontré en la boca de la caverna. Estaba tirado en la arena, donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos, que eran como las letras de los sueños, que uno estaba a punto de entender y luego se juntan. Al principio, creí que se trataba de una escritura bárbara. Después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura. Además, ninguna de las formas era igual a la otra, lo cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas. El hombre las trazaba, las miraba y las corregía. De golpe, como si le fastidiara ese juego, las borró con la palma y el antebrazo. Me miró. No pareció reconocerme. Sin embargo, tan grande era el alivio que me inundaba, o tan grande y medrosa mi soledad, que di en pensar que ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna había estado esperándome. El sol caldeaba la llanura. Cuando emprendimos el regreso a la aldea, bajo las primeras estrellas, la arena era ardorosa bajo los pies. El troglodita me precedió. Esa noche concebí el propósito de enseñarle a reconocer y acaso a repetir algunas palabras. El perro y el caballo, reflexioné, son capaces de lo primero. Muchas aves, como el ruiseñor, de los césares de lo último. Por muy vasto que fuera el entendimiento de un hombre, siempre sería superior al de irracionales. La humildad y miseria del troglodita me trajeron a la memoria la imagen de Argos, el viejo perro moribundo de la Odisea, y así le puse el nombre de Argos, y traté de enseñárselo. Fracasé y volví a fracasar. Los arbitrios, el rigor y la obstinación fueron del todo vanos. Inmóvil, con los ojos inertes, no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. A unos pasos de mí era como si estuviera muy lejos, echado en la arena como una pequeña y ruinosa esfinge de lava. Dejaba que sobre él giraran los cielos, desde el crepúsculo del día hasta el de la noche. Juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Recordé que es fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar, y atribuí a suspicacia o temor el silencio de Argos. De esa imaginación pasé a otras, aún más extravagantes. Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, en un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos. Así fueron muriendo los días, y con los días los años. Pero luego, parecido a la felicidad, ocurrió una mañana. Llovió con lentitud poderosa. Las noches del desierto suelen ser frías, pero aquella había sido un fuego. Soñé que un río de Tesalia, a cuyas aguas yo había restituido un pez de oro, venía a rescatarme. Sobre la roja arena y la negra piedra yo lo oía acercarse. La frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron. Corrí desnudo a recibirla.
Declinaba la noche, bajo las nubes amarillas. La tribu, no menos dichosa que yo, se ofrecía a los vividos aguaceros en una especie de éxtasis. Parecían coribantes a quienes posee la divinidad. Argos, puestos los ojos en la esfera, gemía. Raudales le rodaban por la cara. No solo de agua, sino después lo supe, de lágrimas. «Argos», le grité, «Argos». Entonces, con mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras: «Argos, perro de Ulises». Y después, también sin mirarme, este perro, tirado en el estiércol. Fácilmente aceptamos la realidad, acaso porque intuimos que nada es real. Le pregunté qué sabía de la Odisea. La práctica del griego le era penosa. Tuve que repetir la pregunta. «Muy poco», dijo, «menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado 1100 años desde que la inventé». ¡Pum! Es Homero. Número 4. Todo me fue dilucidado aquel día. Los trogloditas eran los inmortales, el riacho de aguas arenosas, el río que buscaba el jinete. En cuanto a la ciudad, cuyo nombre se había dilatado hasta el Ganges, 9 siglos haría que los inmortales la habían asolado. Con las reliquias de su ruina erigieron en el mismo lugar la desatinada ciudad que yo recorrí. Suerte de parodia o reverso también, templo de los dioses irracionales que manejan el mundo y de los que nada sabemos, salvo que no se parecen al hombre. Aquella fundación fue el último símbolo a que condescendieron los inmortales. Marca una etapa en que, juzgando que toda empresa es vana, determinaron vivir en el pensamiento, en la pura especulación. Erigieron la fábrica, la olvidaron y fueron a murar en las cuevas. Absortos, casi no percibían el mundo físico. Esas cosas Homero las refirió como quien habla con un niño. También me refirió con su vejez y el postrer viaje que emprendió, movido, como Ulises, por el propósito de llegar a los hombres que no saben lo que es el mar, ni conocen carne sazonada con sal, ni sospechan lo que es un remo. Habitó un siglo en la ciudad de los inmortales, cuando la derribaron. Aconsejó la fundación de otra. Ello no debe sorprendernos. Es fama que después de cantar la guerra de Ilión, cantó la guerra de las ranas y los ratones. Fue como un dios que creara el cosmos y luego el caos. Ser inmortal es Balandi, menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal. He notado que, pese a las religiones, esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que solo creen en él, ya que destinan todos los demás en número infinito a premiarlo o castigarlo. Más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del Indostán. En esta rueda, que no tiene principio ni fin, cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, pero ninguna determina el conjunto. Adoctrinada por un ejercicio de siglos, la república de hombres inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del desdén. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas, por sus pasadas o futuras virtudes. Todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir. Así, como en los juegos de azar, las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio. Así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez. ¿Y acaso el rústico poema del Cid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las eglogas o por una sentencia de Heráclito? El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien, o hubiese resultado en los ya pretéritos. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la Odisea, postulado de un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer, siquiera una vez, la Odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal. Es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy.
El concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se desdeñó en la más honda. No podía lastimarse ni morir, pero lo abrazaba la sed. Antes que le arrojaran una cuerda, pasaron 70 años. Tampoco interesaba el propio destino. El cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba cada mes, la limosna de unas horas de sueño, de poco de agua y de una piltrafa de carne. Que nadie quería rebajarnos a ascetas. No hay placer más complejo que el pensamiento y a él nos entregábamos. A veces, un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana, el viejo goce elemental de la lluvia. Esos lapsos eran rarísimos. Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie. Un pájaro anidaba en su pecho. Entre los colorarios de la doctrina, que no hay cosa que no esté compensada por otra, hay uno de muy poca importancia teórica, pero que nos indujo a fines o a principios del siglo X a dispersarnos por la faz de la tierra. Caben estas palabras: existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren. El número de ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorre el mundo acabará algún día por haber bebido de todos. Nos propusimos descubrir ese río. La muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse, como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado le acontecieron, sin principio visible, o fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez. Nada es preciosamente precario. Lo elegaico, lo glave, lo ceremonial, no rigen para los inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas del Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. 5. Recorrí nuevos reinos, nuevos imperios. En el otoño de 1066 milité en el puente de Stamford. Ya no recuerdo si las filas de Harold, que no tardó en hallar su destino, o en las de aquel infausto Harald Hardrada, que conquistó 6 pies de tierra inglesa, un poco más, en el 7º siglo de la Heira, en el Arrak de Bulak. Transcribí con pausada caligrafía, en un idioma que he olvidado, en un alfabeto que ignoro, los 7 viajes de Simbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. En Bikanir he profesado la astrología y también en Bohemia. En 1638, estuve en Kolsavar y después en Leipzig, en Aberdeen, en 1714. Me suscribí a los 6 volúmenes de la Ilíada de Pope. Sé que los frecuenté con deleite. Hacia 1729 discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica llamado, creo, Gian Battista. Sus razones me parecieron irrefutables. El 4 de octubre de 1921, el Patna, que me conducía a Bombay, tuvo que fondear en un puerto de la costa eritérea. Bajé. Recordé otras mañanas muy antiguas, también frente al Mar Rojo, cuando yo era tribuno de Roma y la fiebre y la magia y la inacción consumían a los soldados. En las afueras vi un caudal de agua clara. La probé, movido por la costumbre. Al repechar la imagen, un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano. El insuscitado dolor me pareció muy vivo, incrédulo, silencioso y feliz. Contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre. De nuevo soy mortal, me repetí. De nuevo me parezco a todos los hombres. Esa noche, dormí hasta el amanecer. He revisado al cabo de un año estas páginas. Me consta que se ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos y aún en ciertos párrafos de los otros, creo percibir algo falso. Ello es obra, tal vez, del abuso de rasgos circunstanciales.
procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad, ya que estos rasgos pueden abundar con los hechos, pero no en su memoria. Creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. La escribiré, no importa que me juzguen fantástico. La historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. En el primer capítulo, el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas, Flaminio Rufo, que antes ha dado a la ciudad el epíteto de Hecatomplios. Dice que el río es el Egipto. Ninguna de esas locuciones es adecuada a él, sino a Homero, que hace mención expresa, en la Ilíada, de Tebas Hecatomplios, y en la Odisea, por boca de Proteo y de Ulises. Dice, invariablemente, Egipto por Nilo. En el capítulo 2, el romano, al beber el agua inmortal, pronuncia unas palabras en griego. Esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso Catálogo de las Naves. Después, en el vertiginoso palacio, habla de una reprobación que era casi un remordimiento. Estas palabras corresponden a Homero, que había proyectado ese horror. Tales anomalías me inquietaron. Otras, de orden estético, me permitieron descubrir la verdad. El último capítulo las incluye. Ahí está escrito que milité en el puente de Stamford, que transcribí en Bullock, los viajes de Sinbad el Marino, y que me suscribí en Aberdeen a la Ilíada inglesa de Pope. Se lee inter alia. En Bicanir he profesado la astrología y también en Bohemia. Ninguno de esos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. El primero de todos parece convenir a un hombre de guerra, pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico y sí en la suerte de los hombres. Los que siguen son más curiosos. Una oscura razón elemental me obligó a registrarlos. Lo hice porque sabía que eran patéticos. No lo son, dichos por el romano Flaminio Rufo. Lo son, dichos por Homero. Es raro que éste copie, en el siglo XIII, las aventuras de Sinbad, de otro Ulises, y descubra, a la vuelta de muchos siglos, en un reino boreal y un idioma bárbaro, las formas de su Ilíada. En cuanto a la oración que recoge el nombre de Bicanir, se ve que él ha fabricado el nombre de letras, ganoso, como el autor del Catálogo de las Naves, de mostrar vocablos espléndidos. Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes de recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve seré nadie, como Ulises, en breve seré todos. Estaré muerto. Tan, tan, tan. Postdata de 1950. Entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más curioso, ya que no el más urbano, bíblicamente se titula A Coat of Many Colors, Manchester, 1948, y es obra de la tenacísima pluma del doctor Nahum Cordovero. Abarca unas 100 páginas, habla de los entones griegos, de los entones de la baja latinidad de Ben Jonson, que definió a sus contemporáneos con retazos de Séneca, de Virgilius Evangelizans, de Alexander Ross, de los artificios de la George Moore y de Eliot, y, finalmente, de la narración atribuida al anticuario Joseph Cartaphilius. Denuncia en el primer capítulo breves interpolaciones de Pilinio, Historias Naturales, 5-8. En el segundo de Thomas de Quincy, Writings, capítulo 3, 439. En el tercero de una epístola de Descartes al embajador Pierre Chanut. En el cuarto de Bernard Shaw, Bactu de Metusela, quinto. Infiere de esas instrucciones o hurtos que todo el documento es apócrifo. A mi entender, la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, escribió Cartaphilius, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros. Fue la pobre limosna que dejaron las horas y los siglos. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos.
a Cecilia Ingenieros. Esto es el Aleph de Jorge Luis Borges. Y estos son los teólogos. Gracias a ti por venir. Arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperearon y los quemaron, acaso temerosos y de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro. Ardieron palimpestos y códices, pero en el corazón de la hoguera, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro duodécimo de las Civitas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas, que, al cabo de los siglos, todas las cosas recuperarán su estado anterior. Y él, en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. El texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial y quienes lo leyeron y releyeron en esta remota provincia dieron en olvidar que el autor solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla. Un siglo después, Aureliano, coadjuntor de Aquilea, supo que a orillas del Danubio la novísima secta de los monótonos, llamados también anulares, profesaba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. En las montañas la rueda y la serpiente habían desplazado a la cruz. ¡Qué bueno! Todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia, que se había distinguido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios, iba a impugnar tan abominable herejía. Aureliano deploró esas nuevas, sobre todo la última. Sabía que en materia teológica no hay en verdad sin riesgo. No hay novedad sin riesgo. Luego reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado difícil, demasiado asombrosa, para que el riesgo fuera grave. Las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia. Más le dolió la intrusión de Juan de Panonia. Hace 2 años, éste había usurpado con su verboso de séptima affectione, deicive attentate, un asunto de la especialidad de Aureliano. Ahora, como si el problema del tiempo le perteneciera, iba a rectificar, tal vez con argumentos de Procusto, con triacas más temibles que la serpiente, a los anulares. Esa noche, Aureliano pasó las hojas del antiguo diálogo de Plutarco sobre la cesación de los oráculos. En el párrafo 29, leyó una burla contra los estoicos que defienden un infinito ciclo de mundos, con infinitos soles, lunas, Apolos, Dianas y Poseidones. El hallazgo le pareció un pronóstico favorable. Resolvió adelantarse a Juan de Panonia y refutar a los heréticos de la rueda. Hay quien busque el amor de una mujer para olvidarse de ella, para no pensar más en ella. Aureliano, parejamente, quería superar a Juan de Panonia para curarse del rencor que éste le infundía, no para hacerle mal. Atemperado por el mero trabajo, por la fabricación de silogismos y la invención de injurias, por los nego y los autem y los nequaquam, puede olvidar ese rencor. Erigió vastos y casi inextricables periodos, estorbados de inciensos, donde la negligencia y el solecismo parecían formas del desdén. De la cacofonía hizo un instrumento, pero vio que Juan fulminaría a los anulares con gravedad profética. Optó, para no coincidir con él, por el escarnio. Agustín había escrito que Jesús es la vía recta, que nos salva del laberinto circular en que andan los impíos. Aureliano, laboriosamente trivial, los equiparó con Ixión, con el hígado de Prometeo, con Sísifo, con aquel rey de Tebas que vio 2 soles, con la tartamudez, con loros, con espejos, con ecos, con mulas de noria y con silogismos bicornutos. Las fábulas gentilicias perduraban rebajadas adornos. Como todo poseedor de una biblioteca, Aureliano se sabía culpable de no conocerla hasta el fin. Esa controversia le permitió cumplir con muchos libros que parecían reprocharle su incuria. Así pudo gastar un pasaje de la obra de Principis, de Orígenes, donde se niega que Judas Iscariote volverá a vender al Señor, y Pablo a presenciar en Jerusalén el martirio de Esteban, y otro de los de Académica Priora de Cicerón, en el que éste se burla de quienes sueñan que mientras él conversa con Lúculo, otros Lúculos y otros Cicerones, en número infinito, dicen puntualmente lo mismo, en infinitos mundos iguales.
Además, esgrimió contra los monótonos el texto de Plutarco y denunció lo escandaloso de que a un idolatra le valiera más el lumen naturae que a ellos la palabra de Dios. 9 días le tomó ese trabajo. El 10º le fue remitido a un traslado a la refutación de Juan de Pananonia. Paréntesis cultural, güey. Nada más quiero que pensemos, que nos demos cuenta de cómo esta tesis que nos manejan ahora del multiverso, ¿no? Esta nueva religión New Age de la inteligencia artificial omnipresente, omnipotente, ¿no? No es nueva, güey. Aquí estos vergas ya están discutiendo de un multiverso en el que, espérenme tantito, Lúculo y Cicerón, güey, pinches nombres romanos, fuck this shit, güey, Rómulo y Remo, ya están discutiendo o ya están contemplando el hecho de que pueda haber múltiples versiones de nosotros mismos al mismo tiempo, todas existiendo en el mismo lugar, güey. Pónganse vergas, muñecos. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias por venir. Era casi irrisonariamente breve. Aureliano la miró con desdén y luego con temor. La primera parte golostaba los versículos terminales del 9º capítulo de la Epístola de los Hebreos, donde se dice que Jesús no fue sacrificado muchas veces desde el principio del mundo, sino que ahora, una vez en la consumación de los siglos. La segunda alegaba el precepto bíblico sobre las vanas repeticiones de los gentiles. Y aquel pasaje del 7º libro de Plinio, que pondera que en el dilatado universo no hay 2 caras iguales. Juan de Panonia declaraba que tampoco hay 2 almas y que el pecador más vil es precioso como la sangre que por él vertió Jesucristo. El acto de un solo hombre, afirmó, pesa más que los 9 cielos concéntricos y tras soñar que puede perderse y volver es una aparatosa frivolidad. El tiempo no rehace lo que perdemos. La eternidad lo guarda para la gloria y también para el fuego. El tratado era límpido, universal. No parecía redactado por una persona concreta, sino por cualquier hombre o quizá por todos los hombres. Aureliano sintió una humillación casi física. Pensó destruir o reformar su propio trabajo. Luego, con recorosa probidad, lo mandó a Roma sin modificar una letra. Meses después, cuando se juntó el concilio de Pérgamo, el teólogo encargado de impugnar los errores de los monótonos fue, previsiblemente, Juan de Panonia. Su docta y mesurada refutación bastó para que Euforbo, heresiarca, fuera condenado a la hoguera. Esto ha ocurrido y volverá a ocurrir, dijo Eufobro. No encendéis una pira, encendéis un laberinto de fuego. Si aquí se unieran todas las hogueras que he sido, no cabrán en la tierra y quedarán ciegos los ángeles. Esto lo dije muchas veces. Después gritó, porque lo alcanzaron las llamas. Cayó la rueda ante la cruz. En las cruces rúnicas, los 2 emblemas enemigos conviven, entrelazados. Eso sí es cierto, güey. Hay una teoría muy interesante que dice que nuestros símbolos de hoy son modificaciones de los símbolos antiguos y no necesariamente significan lo que pensamos, güey. Puedes hablar del símbolo que utilizaba el pintor austriaco. Lo tiene Buda en el pecho, güey. Lo tiene Buda en sus manos. No el Buda que nosotros conocemos, güey. Buda es un punto de la iluminación espiritual. No seas estúpido y pienses que es un dios, güey. Es una persona que alcanzó la iluminación espiritual y ha habido varios. Uno de los Budas utilizaba la cruz. Ay, la runa no me acuerdo cómo se llama, pero es una cruz, güey. La cruz de no sé qué, que es la que utilizaba el pintor austriaco, güey. Y es lo que dice aquí, güey. En las cruces rúnicas, los 2 emblemas enemigos conviven, entrelazados. Piénsalo, no sé, güey. Pero Aureliano y Juan prosiguieron su batalla secreta. Militaban los 2 en el mismo ejército. Anhelaban el mismo galardón. Guerrereaban contra el mismo enemigo. Pero Aureliano no escribió una palabra que inconfesablemente no propendiera a superar a Juan. Su duelo fue invisible. Si los copiosos índices no me engañan, no figura una sola vez el nombre de otro que los muchos volúmenes de Aureliano que atesorara la patrología de Migné. De las obras de Juan solo han perdurado 20 palabras. Los 2 desaprobaron los antemas del segundo concilio de Constantinopla. Los 2 persiguieron a los arrianos, que se negaban a la generación eterna del Hijo. Los 2 atestiguaron la ortodoxia de la topografía cristiana, de Cosmas, que enseñaba la tierra que es cuadrangular, como el tabernáculo hebreo. Desgraciadamente, por los 4 ángulos de la tierra, cundió otra tempestuosa herejía, oriunda del Egipto del Asia, porque los testimonios difieren y Bouset no quiere admitir las razones de Harnack. Infestó las provincias orientales y erigió santuarios en Macedonia,
en Cartago y en Treveris. Pareció estar en todas partes. Se dijo que en la diócesis de Britania habían sido invertidos los crucifijos y que la imagen del Señor en Cesarea los había suplantado en un espejo. El espejo y el óvulo eran emblemas de los nuevos cismáticos. La historia los conoce por muchos nombres: especulares, abismales, cainitas, pero de todos el más recibido es Eristones, que Aureliano les dio y que ellos con atrevimiento adoptaron. En Frigia les dijeron simulacros, y también en Dardania. Juan Damasceno los llamó formas. Justo es advertir que el pasaje ha sido rechazado por Efgjord. No hay heresiólogo que con estupor no refiera sus desaforadas costumbres. Muchos histiriones profetizaron el ascetismo. Algunos se mutiló, como Orígenes. Otros moraron bajo tierra, en las cloacas. Otros se arrancaron los otros. Otros, los Nabucodonosores de Nitria, pasían como los bueyes y su pelo crecía como de águila. Pinches águilas raras que tenían antes, güey. De la mortificación y el rigor pasaban, muchas veces, al crimen. Ciertas comunidades toleraban el robo, otras el homicidio, otras la sodomía, el incesto y la bestialidad. Todas eran blasfemias. No solo maldecían del Dios cristiano, sino que las arcanas divinidades de su propio panteón maquinaron libros sagrados, cuya desaparición deploraban los doctos. Sir Thomas Browne, hacia 1658, escribió: «El tiempo ha aniquilado los ambiciosos evangelios histrionocos, no las injurias con las que se fustigó su impiedad. Efgjord ha sugerido que esas injurias, que preserva un códice griego, son los evangelios perdidos. Ellos incomprensibles ignoramos la cosmología de los histiriones». Abro debate a ver si es cierto, que muy cabrones. ¿Qué piensas de eso que dicen de los evangelios prohibidos, güey? Que hay una serie de libros en ese pinche libro horrible que nadie lee pero todos veneran, que está recortado y que le quitaron unos capítulos, como el de María Magdalena, el de Judas, y hay varios como que libros y escritos de gente que están escondidos. Dicen, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? En los libros herméticos está escrito que lo que hay abajo es igual a lo que hay arriba, y que lo que hay arriba es igual a lo que hay abajo. En el Zohar, que el mundo inferior es su reflejo del superior, los histiriones fundaron su doctrina sobre una perversión de esa idea. Invocaron a Mateo 6:12, perdonamos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el 11:12, el reino de los cielos padece fuerza. Para demostrar que la tierra influye en el cielo. Y a 1 Corintios, veremos ahora por espejo en la oscuridad. Tezcatlipoca tú. Para demostrar que todo lo que vemos es falso, quizá contaminados por los monótonos, imaginaron que todo hombre es dos hombres y que el verdadero es el otro, el que está en el cielo. También imaginaron que nuestros actos proyectan un reflejo invertido, de suerte que si velamos, el otro duerme, si fornicamos, el otro es casto, si robamos, el otro es generoso. Muertos, nos uniremos a él y seremos él. ¿Algún eco de estas doctrinas? Perdonó en Bloy. Otros histiriones Otros histiriones discurrieron que el mundo concluiría cuando se agotara la cifra de sus posibilidades. Ya que no puede haber repeticiones, el justo debe cometer los actos más infames, para que estos no manchen el porvenir y pueda acelerar el advenimiento del reino de Jesús. Este artículo fue negado por otras sectas, que defendieron que la historia del mundo debe cumplirse en cada hombre. Los más, como Pitágoras, deberán transmigrar por muchos cuerpos antes de obtener su liberación. Algunos, los proteicos, en el término de una sola vida son leones, son dragones, son jabalíes, son agua y son un árbol. Los nahuales. Demóstenes refiere la purificación por el fango a que eran sometidos los iniciados en los misterios oríficos. Los proteicos, analógicamente, buscaron la purificación por el mal. Entendieron como Carpócrates que nadie saldrá de la cárcel hasta pagar el último óbolo. Lucas 12, 59. Y solían embaucar a los penitentes con este otro versículo: yo he venido para que tengan vida los hombres y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. También decían que no ser un malvado es una soberbia satánica. Muchas y divergentes mitologías urdieron los historiones. Unos predicaron el ascetismo, otros la licencia, todos la confusión. Teopompo, historión de Berenice,
Negó todas las fábulas. Dijo que cada hombre es un órgano que proyecta la divinidad para sentir el mundo. Los herejes de la diócesis de Aureliano eran de los que afirmaban que el tiempo no tolera repeticiones, no de los que afirmaban que todo acto se refleja en el cielo. Esa circunstancia era rara. Es un informe a las autoridades romanas. Aureliano lo mencionó. El prelado que recibiría el informe era confesor de la emperatriz. Nadie ignoraba que ese misterio exigente le vedaba las íntimas delicias de la teología especulativa. Su secretario, antiguo colaborador de Juan de Panonia, ahora enemistado con él, gozaba del renombre del puntualismo inquisidor de heterodoxias. Aureliano agregó una exposición de la herejía histórica, histriónica, tal como ésta se daba en los conventículos de Génova y de Aquilea. Redactó unos párrafos. Cuando quiso escribir la tesis atroz de que no hay dos instantes iguales, su pluma se detuvo. No dio con la fórmula necesaria. Las municiones de la nueva doctrina. ¿Quieres ver lo que no vieron ojos humanos? Mira la luna. ¿Quieres oír lo que los oídos no oyeron? Oye el grito del pájaro. ¿Quieres tocar lo que no tocaron las manos? Toca la tierra. Verdaderamente digo que Dios está por crear el mundo. Están harto afectadas y metafóricas para la transcripción. De pronto, una oración de 20 palabras se presentó a su espíritu. La escribió, gozoso. Inmediatamente después, lo inquietó la sospecha de que era ajena. Al día siguiente recordó que la había leído hacía muchos años en el Adversus Anulares que compuso Juan de Panonia. Verificó la cita, ahí estaba. La incertidumbre lo atormentó. Variar o suprimir esas palabras era debilitar la expresión. Dejarlas era plagiar a un hombre que aborrecía. Indicar la fuente era denunciarlo. Imploró el socorro divino. Hacia el principio del segundo crepúsculo, el ángel de su guarda le dictó una solución intermedia. Aureliano conservó las palabras, pero les antepuso este aviso. Los que ladran, ahora los heresíacas para la confusión de la fe. Lo dijo en este siglo un varón doctísimo con la más ligereza que culpa. Con más ligereza que culpa. Después ocurrió lo temido, lo esperado, lo inevitable. Aureliano tuvo que declarar quién era ese varón. Juan de Panonia fue acusado de profesar opiniones heréticas. Qué bonito es ver, vivir y leer, revivir estos momentos tan fantásticos, güey, de la Iglesia Católica, güey. Fantástico, Padre Santo, ¿no? Fue acusado de profesar opiniones heréticas. Imagínate, güey. Ay, como si te cancelaran ahorita por tener una opinión diferente a los maricas, güey. Cuando después, 4 meses después, un herrero del Aventino, alucinado por los engaños de los histiriones, cargó sobre los hombros de su hijito una gran esfera de hierro para que su doble volara. El niño murió. El horror engendrado por este crimen impulsó una intachable severidad a los jueces de Juan. Este no quiso retractarse. Repitió que negar su proposición era incurrir en la pestilencial herejía de los monótonos. No entendió, no quiso entender, que hablar de los monótonos era hablar de lo ya olvidado. Con insistencia algo senil prodigió a los periodos más brillantes de sus viejas polémicas. Los jueces ni siquiera oían lo que los arrebató una vez. En lugar de tratar de purificarse de la más leve mácula del historianismo, se esforzó en demostrar que la proposición de que lo acusaban era rigurosamente ortodoxa. Discutió con los hombres de cuyo fallo dependía su suerte y cometió la máxima torpeza de hacerlo con ingenio y con ironía. El 26 de octubre, al cabo de una discusión que duró 3 días y 3 noches, lo sentenciaron a morir en la hoguera. Aureliano presenció la ejecución, porque no hacerlo era confesarse culpable. El lugar del suplicio era una colina, en cuya verde cumbre había un palo, hincado profundamente en el suelo, y en torno muchos haces de leña. Un ministro leyó la sentencia del tribunal, bajo el sol de las 12. Juan de Panonia yacía con la cara en el polvo, lanzando bestiales aullidos. Arañaba la tierra, pero los verdugos lo arrancaron, lo desnudaron, y por fin lo amarraron a la picota. En la cabeza le pusieron una corona de paja untada de azufre. Al lado, un ejemplar del pestilente Adversus Anulares. Había llovido la noche antes y la leña ardía mal. Juan de Panonia rezó en griego y luego en un idioma desconocido. La hoguera iba a llevárselo, cuando Aureliano se atrevió a alzar los ojos. Las ráfagas ardientes se detuvieron. Aureliano vio por primera y última vez el rostro del odiado. Le recordó el de alguien, pero no pudo precisar el de quién. Después, las llamas lo perdieron. Después gritó, y fue como si un incendio gritara.
Plutarco ha referido que Julio César lloró la muerte de Pompeyo. Aureliano no lloró la de Juan, pero sintió lo que sentiría un hombre curado de una enfermedad incurable, que ya fuera una parte de su vida. En Aquilea, en Efeso, en Macedonia, dejó que sobre él pasaran los años. Buscó los arduos límites del imperio, las torpes ciénagas y los contemplativos desiertos, para que lo ayudara la soledad a entender su destino. En una celda mauritana, en la noche cargada de leones, repensó la compleja acusación contra Juan de Panonia y justificó por enésima vez el dictamen. Mas le costó justificar su tortuosa denuncia. En Resuadir predicó el anacrónico sermón, luz de las luces encendidas en la carne de un reprobo. En Hibernia, en una de las chozas de un monasterio cercado por la selva, lo sorprendió una noche, hacia el alba, el rumor de la lluvia. Recordó una noche romana en que lo había sorprendido también ese minucioso rumor. Un rayo al mediodía incendió los árboles de Aureliano. Pudo morir como había muerto Juan. El final de la historia solo es referible en metáforas, ya que pasa en el reino de los cielos donde no hay tiempo. Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que éste se interesa tan poco en diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Panonia. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión de la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso, Aureliano supo para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona. Wow, güey. Están bien chidos estos libros, la neta, güey. Están bien chidos los cuentos de Jorge Luis Borges, güey. Y sí, creo que la dualidad, y en todos hay dos personas. Y es algo general del mundo, güey. El día tiene sol y luna. Tiene luz y falta de luz. Ya tú decidirás si quieres ser una perra básica y pensar que uno es mejor que el otro, que uno vive el bien y el otro vive el mal, güey. Acuérdate que somos seres duales. Todo tiene dos lados, güey. Hombre y mujer, perro y perra, amor y odio, comer y cagar, vivir y morir. Muchas gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.